¿Vas a compartir pantalla? Ya, adelante. Se ve en pantalla, Lisa. Todavía no. Ahora sí. Está bien. Bueno, como se dijo, nos pidió que hiciéramos un cuadro comparativo de entre la resolución normativa 10.021 del 16, que es la facturación virtual que salió en ese entonces, y luego su modificación, que es la resolución normativa 10.21.0011, y la nueva que salió, que es la resolución normativa 10.21.0011. Entre la comparativa de esos tres, encontré primero uno. Entre la primera, que es de la que salió en el año 2016, a lo que es su modificación del artículo 54. Lo primero que se modifica es este punto que dice, o bueno, se incrementa en el punto 1 este párrafo que dice, o documento digital registrado en base de datos a la administración tributaria cuando se trata de una factura, nota fiscal o documento equivalente. Luego, en el siguiente, lo que pude encontrar es que son similares, pero se incrementan. O documento fiscal, o bueno, se modifica, o documento fiscal digital registrado en la base de datos de la administración tributaria cuando se trata de una factura, nota fiscal o documento equivalente. Esta emitida en las modalidades de facturación también no, esto es lo mismo que viene siendo esta modificación que venía del anterior, del artículo 54. En esta nueva resolución normativa ya no es el artículo 54, sino es dentro del capítulo 7, se encuentra como en el artículo 50, todo lo que nos pidió hacer. Este párrafo se encuentra similar, lo mismo que era la modificación del anterior, y se incrementa este párrafo que dice emitida en las modalidades de facturación en línea en el caso de las facturas por contingencia y o representación gráfica de un documento fiscal digital emitido fuera de línea. La impresión del documento fiscal tendrá validez jurídica y probatoria en tanto los datos son enviados por el emisor y registrados en la base de datos de la Administración Tributaria. En el punto 2 vemos que se modificó completamente el párrafo que decía haber sido debidamente especificado por la Administración Tributaria, consignado el número de identificación tributaria del sujeto pasivo emisor en el número de factura y el número de autorización. Se modifica completamente y dice, está vinculada con la actividad grabada. En la actual se mantiene tal como está. En el 3, consigne la fecha y emisión. Esta se encuentra, disculpen, no leo mucho, dentro del periodo de liquidar del impuesto. Acreditar la correspondencia del titular consignado a la normativa. Se modifica igualmente este punto 3 y en la nueva se queda igual, es igual. En el punto 4, todo este párrafo se le acorta solo este punto que es acreditar el importe de operación e igualmente se queda similar en lo que es la nueva. En el punto 5, consigne para las personas naturales mínimamente el primer apellido. Para empresas unipersonales también es válido el nombre comercial, y para personas jurídicas la razón social oscila, los errores ortográficos no válida el crédito fiscal de la factura. Esta se modifica a consignar la fecha de emisión y esta se encuentra dentro del periodo de liquidar del impuesto, y esta modificación se mantiene igual en el actual. En el punto 6 es borrado, no hay en las dos modificaciones, para pasarnos a este punto que es no presente enmiendas, tachaduras, borradores, sobreposiciones u otras alternativas. Esta se modifica, pero ahora es el punto 6, que quiere decir no presentar tachaduras o enmendaduras que afecten los números 3, 4 y 5 precedentes, y se mantiene igual dentro de la nueva. En el punto 8 igualmente son eliminados, sino el punto 9 dice contar con el respaldo medios fehacientes de pago cuando la factura refiere a transacciones mayores o igual a bolivianos 50.000. Y de aquí se mantiene igual. En el 3 solo se modifica, se añade o nota fiscal.
en el tercero. En el punto 10, consigna el código de control solo cuando la modalidad de facturas y empleados implique la generación de estos datos, la emisión de facturas que cumplan otros requisitos distintos a los mencionados en los incisos precedentes no validan el crédito fiscal sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes al emisor. Este se modifica, asimismo deberá demostrar la efectividad, razonabilidad del hecho económico mediante registros contables, a excepción de los sujetos pasivos o terceros responsables no obligados a llevar registros contables y o documentos de respaldos de la transacción. En el tercero se mantiene igual la primera parte que dice demostrar la efectividad, realización del hecho económico, y se agrega mismos que deberán estar respaldados por registros contables. Y luego también se modifica a excepción de los contribuyentes no obligados a llevar registros contables, y se mantiene igual y documentos de respaldo de transacción. Ahora, punto 2. En el punto 2 del artículo 54 es, además de los previstos en el párrafo procedente para efectos del cómputo del crédito fiscal y gastos deducibles del IVA, las compras, adquisiciones y o contrataciones deberán estar, y tiene 2 puntos. Punto 1, vinculados con la actividad grabada para desarrollar, y punto número 2, registradas contablemente y contar con el documento de respaldo de las transacciones que demuestre la efectividad de realización del hecho económico, a excepción de los sujetos pasivos o terceros responsables no obligados a llevar registros contables. Aquí en el que sale en su modificación se modifica el punto 2, agregando estos 2 puntos que son: la factura fiscal o documento equivalente deberá ser emitida siguiente los aspectos técnicos, formato y forma de llenado consignados de la presente resolución en procesos de verificación o fiscalización iniciando la administración tributaria. Los errores en su emisión no implica la pérdida del derecho al crédito fiscal ni el gasto para fines del impuesto sobre las utilidades de las empresas, sin perjuicio que la administración tributaria verifique y establezca su corrección apropiada. Esta modificación se mantiene similar en la tercera, con la diferencia de que ahora no es y forma de llenar, sino es y emisión. Se le agrega esto en aspectos técnicos, formato o llenado de la información consignada en los documentos fiscales, en tantos estos no comprometan el cumplimiento de los requisitos señalados en el párrafo 1 precedente. Y se le cambia lo que es que la administración tributaria verifique y establezca sus correcciones correcta apropiación. Se le cambia de que el sujeto pasivo o tercero responsable emisor sea sancionado por incumplimiento a deber formal. Ahora, en el punto número 2, registradas contablemente, se cambia completamente a este párrafo que dice: en caso de que el comprador sea sujeto pasivo tanto del IVA y del RC-IVA dependientes, deberá solicitar se consigne el NID en los documentos de gastos relacionados en las actividades grabadas por el IVA y el documento de identificación en aquellos que respalden gastos personales a efectos de descargar el RC-IVA dependientes. Asimismo, en caso de que el comprador sea sujeto pasivo del IOE y ejerza profesiones libres y u oficios en formación independiente, debe solicitar se consigne su NID en facturas o notas fiscales para comprar de bienes y servicios, por compra de bienes y servicios, y se mantiene similar en la nueva resolución. Y esos son los cambios que pude identificar en comparación de las resoluciones normativas. Bien, lo que habría que tomar en cuenta es lo siguiente: ya en la disposición original, todos los requisitos que están mencionados del 1 al 10, en los numerales del 1 al 10, son requisitos para la apropiación del crédito fiscal, solamente son para el IVA, o sea, para tomar el crédito fiscal IVA, ¿ya? Y en los puntos adicionales que se mencionan, desde vinculación con actividad grabada, prueba del hecho económico y registro contable, esa última parte, ya son tanto para el IVA como para la deducción del gasto en el IUE. Entonces, en el caso de una empresa, si yo voy a hacer una declaración jurada de IVA, esas facturas no vinculadas con la actividad grabada o que carecen de prueba de hecho económico o que no estén contabilizadas, no me van a generar crédito fiscal. Pero además, cuando calcule el IUE con registros contables, tampoco van a ser gastos deducibles, ¿no? Entonces, estos 3 requisitos que están aislados ya van a ambos impuestos y todo lo anterior solamente va al IVA crédito fiscal.
con la disposición 17 del año 2020 ya se incorpora todo en uno solo, ¿sí? De manera que tanto la vinculación con la actividad grabada como la prueba de hecho económico y el registro contable vienen a ser requisitos ya generales dentro de la validez del crédito fiscal, pero además son requisitos para la deducción del gasto. Todos, ya no solamente esa parte, ¿no? Es decir, los 8 requisitos que establece la nueva normativa, ya desde el 2020, ya incorpora todos esos requisitos, tanto para el crédito fiscal como para el IUE, ¿no? Y en la disposición que va a entrar en vigencia en diciembre del 2021, también esos requisitos afectan a ambos impuestos. Entonces, lo que habría que hacer notar es eso también, ¿ya? O sea, está bien la comparación que has efectuado, pero sin embargo deberíamos hacer notar, ¿no? Qué requisitos son para IVA, qué requisitos son para IVA e IUE en la primera resolución y en las otras ya son en forma conjunta. Por tanto, cualquier observación que hubiese en esos requisitos que has mencionado ya no solamente invalidan el crédito fiscal en una empresa, sino también afectan a la deducción del gasto. Ese es un comentario. Otro comentario, cuando estás relacionando la original con la nueva, ya todo aquello que tú consideres que tiene relación, sería bueno, o sea, ponerlo en el lugar correcto. Así sea alterando un poco el orden de la primera disposición. Lo que has hecho es mantener el orden, ¿no?, de la primera disposición y hacer los cambios en función a los números, ya, o sea, hacer la comparación en función a los números, no así en función a los conceptos en algunos de ellos. Ya, por tanto, no, cuando has indicado que cambia totalmente, no te estás fijando que el concepto que está ahí mencionado no tiene relación con los otros dos. Ya en algunos de los puntos no hay esa relación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si estoy analizando un aspecto, buscar el mismo, aunque tenga diferente número, ya, y ver si está redactado de la misma forma o no, ¿ya? Entonces, eso yo pienso que es importante que lo tomes en cuenta, ya, porque el caso contrario puede generar problema, ¿sí? Por ejemplo, acá tienes el monto facturado, numeral literal, que sean coincidentes, y aquí está en blanco en las otras dos. Sin embargo, tanto la resolución 17 del año 2020 como la 11 del 21, ya se menciona que debe acreditarse el monto de la transacción. Entonces, tiene relación con esto. Ya no es que se ha eliminado, sino que ha cambiado. ¿A qué me refiero? En la norma original podías verificar que el importe total coincida y nada más, y ya la factura era válida. Pero en la nueva disposición tienes que revisar todo el procedimiento para determinar el importe facturado, ya empezando de cantidad por precio unitario, me tiene que dar precio total, la sumatoria de los subtotales tiene que darnos el total, y el total debe coincidir con el importe literal. Entonces, no es que ha desaparecido, aquí parece ser que ya no hubiera disposición al respecto, sino que más bien se ha ampliado, ¿no? Porque antes bastaba que coincida, no era literal, pero ahora tengo que verificar que la operación esté debidamente expuesta, ¿no? Es decir, que acredite el importe, ¿ya? Y acredita quiere decir que pueda probar ese importe, y eso es obviamente que todos los cálculos estén correctos. Entonces, ubicar en el lugar correcto, ¿ya? O sea, ve los conceptos y trata que las otras disposiciones vayan en paralelo, o sea, no por número, ¿ya? Sino por concepto, andar relacionando por concepto, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí, licenciada, gracias por las observaciones. Lo voy a modificar. Ya, entonces eso simplemente, y con eso ya va a estar muy bien, ¿listo? O sea, está bien tu análisis, solo es reubicar de manera que no dé lugar a una interpretación errónea. Muy bien, muchas gracias, John. Está bien. Bien, ¿alguna otra persona que quiera presentar su trabajo? ¿Quién más quiere participar? Primero vamos a ir por la presentación voluntaria, ¿ya?
¿Alguien más que quiera voluntariamente presentar su trabajo? ¿Nadie más? Joe, ¿me puedes dar un número del 1 al 9, por favor? 5. Ya. Castro, Ordenanza, Reneca. No estás con cuenta institucional, ¿no, Reneca? Me he equivocado, Lice. Ya. ¿Puedes presentar tu trabajo? No he hecho. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hiciste? Si hemos dado tiempo en la clase. También tenía clase, licenciada. Bien. Dayana Cecilia Centeno. ¿Puedes presentar tu trabajo, por favor? No hay problema. Si no puedes hablar, presentalo. De todas formas, pasando una foto. Ya. Se prepara Giovanna Marca. Lo hice en mi cuaderno, ¿le puedo enviar foto? Sí, pasando una fotito. Sí, lo hice, pero no acabé, estuve haciendo, copiando y se tarda, Claro, está medio, se tarda mucho más con haciendo a mano, ¿no? sí, lo hice. Igual, Sí, no hay problema. Bien, Eh, Dayana. Lice, ya entré por mi celular. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por favor. Adelante. Ya. Uy, Mientras tanto, pasame, Giovanna. está bien, lo hice. ¿se ve, Lice? Sí, Ya. Hice el cuadro comparativo de las tres resoluciones que nos indicó y como dijo en la primera resolución, es como los requisitos para la apropiación del IVA y gastos deducibles del IWE de forma separada y en las otras dos es más de forma conjunta. ya, Eh, Luego, como punto uno, dice que sea el original del documento. Disculpe, voy a empezar por aquí. ya, Como punto uno dice, sea el original del documento físico en las modalidades de facturación manual, prevalorada y computarizada, y digital en la facturación de oficina virtual, electrónica web y electrónica por ciclos. En la siguiente resolución nos dice que sea física en la modalidad de facturación manual, prevalorada y computarizada, y digital en oficina, en la modalidad de facturación oficina virtual, electrónica web, electrónica por ciclo o modalidad de facturación en línea. En la otra nos dice que igualmente debe ser física en la modalidad de manual, prevalorada preimpresa y computarizada. Y digital registrado en la base de datos de la Administración Tributaria cuando se trate de una factura, nota fiscal o documento equivalente emitida en la modalidad de facturación en línea. En caso de ser facturas por contingencia o representación gráfica, emitido fuera de línea, la impresión del documento fiscal tendrá validez jurídica y probatoria en tanto los gastos sean enviados por el emisor y registrados en la base de datos de la Administración Tributaria. Luego, en la antigua resolución nos indicaba que en el parágrafo 2 deben estar vinculadas con la actividad grabada que desarrolla y en las otras dos nos indica en el numeral 2
estar vinculada con la actividad grabada que desarrolla. Luego, en el punto 3 de las nuevas dos resoluciones, nos dice acreditar la correspondencia del titular consignando los datos de nominatividad. Esto quiere decir NID y nombre, y en la antigua resolución nos decía por separado. En la 4 nos decía acreditar la correspondencia del titular consignando el NID del comprador. En caso de que tanto del IVA y del RC-IVA dependientes, debe solicitar el NID. Y en IWE, en caso de que el comprador sea sujeto pasivo del IWE y ejerza profesiones liberales y o oficios en forma independiente, debe solicitar que se consigne su NID igualmente, pero también nos indica en el 5 que consigne para personas naturales mínimamente el primer apellido, para empresas unipersonales también es válido el nombre comercial, y para personas jurídicas la razón social o sigla. Y los errores ortográficos no invalidan el crédito fiscal IVA de la factura. Luego nos dice en el punto 4 acreditar el importe de la operación, y igualmente en la otra, y en aquí nos dice el monto facturado en numeral y literal deben ser coincidentes, pero en las nuevas dos nos dice acreditar, entonces debemos garantizar que el cálculo no tiene errores. En el otro se permitía. Luego, en el punto 3 nos dice consigne la fecha de emisión y ésta se encuentre dentro del periodo a liquidar del impuesto. Y en las nuevas dos nos indica esto en el punto 5, consignar la fecha de emisión y ésta se encuentre dentro del periodo a liquidar del impuesto, y en la otra de igual manera. En el punto 6 nos indica que la factura no debe presentar enmiendas, tachaduras, borrones, sobreposiciones u otras alteraciones. En la resolución del 2016 nos indica de manera general, y ya en las otras, en los puntos 3, 4 y 5, que corresponde a la correspondencia del titular, el importe y consignar la fecha de emisión. Luego, en el punto 7 nos indica que debe contar con el respaldo de medios fehacientes de pago si la factura refiere a operaciones mayores o iguales a 50.000 bolivianos. Esto nos indica la antigua en el punto 9. Luego, en el punto 8 nos indica demostrarse la efectiva realización del hecho económico, mismo que deberá estar respaldado por registros contables, excepción de contribuyentes no obligados a llevar registros contables y o documentos de respaldo. Aquí mismo, de la misma manera, y aquí nos indica, en la resolución 16, nos indica cuente con la información de la transacción de acuerdo a lo establecido en la presente resolución para los sujetos pasivos alcanzados por el IVA. En la nueva de diciembre nos indica que a efectos de la liquidación del RC-IVA, IWE profesionales independientes y el importe correspondiente al sistema tributario integrado, la factura, nota fiscal o documento equivalente deberá cumplir con los requisitos señalados en el presente parágrafo, con excepción del numeral 2, que nos dice estar vinculada con la actividad grabada que desarrolla. Luego nos indica en el parágrafo 2, en la antigua, como dijimos, antes se hacía en forma separada el cómputo para el crédito fiscal y gastos deducibles, y aquí ya en forma general en las otras dos. Esta parte va con el punto de aquí. Acredita la correspondencia del titular consignando su nominatividad, ya que nos indica el NID, que se debe consignar el NID en RC-IVA de pendientes en caso de que el comprador sea sujeto pasivo, y igual en IWE debe consignar el NID. Y eso sería, Alicia. Ya, muy bien, Dayan. Me parece que está bastante claro ya lo que tenemos que tomar en cuenta
es, por ejemplo, no lo mencionaste o no lo aclaraste sobre el código de control. ¿Lo tienes anotado? Muéstrame, por favor, esa parte. Un código de control, ¿verdad? El 10, el punto Yes. 10, ya. El código de control en la norma original era requisito para la validez del crédito fiscal, ya, pero en la nueva normativa no es requisito ya. Entonces, si una factura por algún problema de impresión, por ejemplo, no consignara el código de control, eso ya no es observable, ¿sí? Ya, o sea, sí le van a observar al emisor, pero no quita crédito fiscal ni tampoco afecta la deducción del gasto. Te ubicas, ¿no? Porque Sí, no Liz. aparece ya, tanto en la 17 del 2020 como en la 11 del 2021, ya no aparece código de control como requisito, pero sí era No. requisito en esta norma, ¿no? Y antes de esta, no solamente era requisito el código de control, sino la fecha límite de emisión. Entonces, dentro de los requisitos era que consigne código de control, que consigne fecha límite de emisión. Antes de esta disposición del 2016 estaba así, ¿no? Luego en la 16 se quedaron con el código de control, ¿ya? Y eliminaron ya la fecha límite de emisión. Y ahora ya no aparece ninguna, ni el código de control ni la fecha límite de emisión como requisitos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Liz, eso habría que considerar. Sí, hay que considerar eso porque puede haber observaciones, ¿no? O sea, te pueden dar datos de una factura que no tiene código de control y te pueden decir qué tratamiento tiene en el ámbito de aplicación, o sea, en la vigencia de la resolución 16, de la 17, de la 11. ¿Está bien? Sí, Liz. Entonces tengo que saber su tratamiento en cada una, ¿no? Ahora, para mejorar tu trabajo, puedes agregar un punto, y mejor si lo haces al inicio, ya sobre vigencia, ¿sí? Entonces te vas a la parte inicial de tu trabajo y colocas vigencia, ¿no? O sea, de cuándo hasta cuándo, desde cuándo y hasta cuándo está vigente la 21, la 16, o sea, la 16, ¿ya? La 21 del 2016, y luego cuál es la vigencia de esta otra y cuál es la vigencia de la última. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Liz, ahora lo añado. Ya, entonces eso para qué? Para que en función a la vigencia puedas aplicar los requisitos en el análisis de facturas, eso te va a ayudar. Solamente eso como complemento, ¿ya? Ya, Liz, Muy bien, muchas gracias. gracias. Bien, Giovanna, ya está tu trabajo. ¿Quieres Sí, explicar hasta dónde has alcanzado, por favor? ya. Explicando la resolución del 16 en el punto 1, dice que SEO el original del documento físico emitido en las modalidades de facturación manual, prevalorada, preimpresa y computarizada, o documento fiscal digital registrada en la base de datos de la Administración Tributaria, cuando se trata de una facturación, nota fiscal o documento equivalente emitido en las modalidades de facturación en línea. Y en la resolución del 16, me falta la 17, en el punto 1, sea el original del documento físico en las modalidades de facturación manual, prevalorada y computarizada o digital en las modalidades de facturación, oficina virtual electrónica, web y electrónica por ciclos. Y en el punto 2, estar vinculada con la actividad grabada que desarrolla. Y en la 17, de igual manera, estar vinculada con la actividad grabada que desarrolla. En el punto 3 del 16, del 11 diré, acreditar la correspondencia del titular consignado a los datos de normatividad.
De igual manera, en la resolución 17, acreditar la correspondencia del titular consignado a su normatividad. Y Bien, en el, acá aclarar lo siguiente, Giovanna, ya que en la resolución 21 del 2016 tenemos dos numerales, uno para el NID y otro para el nombre, ¿ya? En cambio, en la resolución tanto 17 del 2020 como la 11 del 2021, une ambos, indicando que debe consignar la nominatividad, que incluye tanto el carnet de NID como el nombre, ¿ya? Está por separado en la original. Tenemos por un lado consignar el NID, ¿ya? Y por otro lado tienes consignar el nombre. Se unen los dos y en la nueva te dice consignar la correspondencia del titular, acreditar la correspondencia del titular, que implica ambos. ¿Está bien? Cuando sí, hablamos de nominatividad, tanto incluye el número de carnet de NID como el nombre o razón social, ¿ya? Bien. ya, Liz. ¿Quieres que pase ya a la siguiente? Sí, Liz. Ya, adelante. Ahora voy a continuar con el punto 4. En la resolución Vamos al anterior, te lo muestro un ratito. Ya. ya acreditar el importe de la operación y la resolución del 16 acreditar la correspondencia del titular consignando el NID del comprador o el número de documento de identificación de este. Ya, ahí no tenías que relacionar con que el monto numeral y literal sean coincidentes, con este más bien. A ver, Liz, no veo tan bien. El 6 en la original indica que el monto numeral y literal deben coincidir, ¿sí? Y en la nueva disposición te habla de acreditar el importe de la operación. ¿Qué significa? Que en la resolución original ya bastaba que iguale el total numeral y literal y la factura ya era válida. En cambio, en la nueva resolución tengo que garantizar, tengo que certificar que el importe total está debidamente establecido, lo cual implica que tengo que revisar, o sea, todos los datos tienen que estar correctos, ¿sí? O sea, por ejemplo, cantidad por precio unitario me tiene que dar el total, el subtotal, sumando los subtotales me tiene que igualar con el total. Todos esos elementos tienen que garantizarse que estén bien, ¿ya? En cambio, en la original solamente te decía que igual el numeral y el literal y punto. Aunque haya errores, no importaba, ¿sí? Si había errores de cálculo, no importaba en la original. En la nueva ya no puede haber errores de cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Liz. Entonces, cuando haces la comparación, estás tratando de relacionar el número del artículo con el mismo número. Cuando tú comparas dos disposiciones, no interesa si ha cambiado de número o si ha cambiado de lugar. Lo que tienes que ver es el concepto. Que ese concepto, cómo está en el anterior y cómo está en el nuevo. Ahora, ¿por qué te digo que te bases en el concepto? Si yo te doy una factura, por ejemplo, ya donde te digo que el numeral tiene centavos y el literal no tiene centavos, me la vas a observar en cualquiera de las disposiciones, ¿sí? Pero si te digo que la multiplicación de cantidad por precio unitario no da el subtotal o que la sumatoria de subtotales no iguala con el total, ¿la podías observar con la primera resolución o no? Con la primera, no, porque basta que igual el numeral literal, la factura estaba bien, ¿cierto? Pero con la resolución del 2017, o la 17, perdón, del 2020, ya, y la resolución 21, o sea, la 11, perdón, del año 21, ya, ahí ya te das cuenta que ahora ya no puede haber errores, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que quiero que comparen, ¿no? O sea, no que busquen el mismo número en todas las resoluciones, porque si van a hacer el análisis comparativo por número, se van a equivocar y no va a ser útil ese trabajo.
En cambio, si yo veo el concepto y veo cómo estaba en la primera disposición, cómo está en la segunda y cómo está en la última, entonces ya sé que ha cambiado, ¿no? ¿Está bien? Sí, Lice, me falta concluir igual. Ujú. Sí, te falta todavía. Ya, Sí, entonces, como estás haciendo a mano, con mayor razón, porque si te equivocas al relacionar, vas a tener que rehacer todo. Entonces, es mejor que vayas por concepto. ¿Ya? ya Lice, está bien. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bien, ya estamos en hora. Bien, jóvenes, entonces vamos a habilitarles en el otro horario nomás y a sus compañeros. Bien, lo siguiente, revisen por favor la tarea número 11. No, en la tarea número 11, la parte que hemos revisado la clase anterior y hoy día, no, está incluida en esa tarea, pero no es solo eso. Ahora tengo que revisar en su totalidad la normativa y tratar de hallar diferencias. Ahora, se pueden ayudar. En Internet ustedes pueden encontrar, ¿no?, algunas presentaciones o algunos artículos sobre diferencias entre estos sistemas de facturación. Esa puede ser una guía, pero el trabajo que tienen que hacer ustedes ya tendría que ser más o menos con el enfoque que ahora hemos establecido, ya ir a los conceptos y ver cómo están cambiando, ¿no? Ir a cada aspecto, qué tratamiento tiene en cada una de las normativas, ¿ya? Porque cuando hagamos la aplicación tenemos que ver diferencias. Ahora, la tarea de mañana, ¿no?, incluye no solamente la apropiación del crédito fiscal, también incluye, por ejemplo, qué modalidades de facturación habían en la primera disposición, en la segunda si hay algún cambio y en la última, ¿no? ¿Qué cambios han habido? ¿No? ¿Qué diferencias hay? ¿Ya? Lo mismo respecto a los libros de compras-ventas IVA, respecto a la conservación, si es que hay alguna diferencia. Bueno, si encuentran alguna diferencia, por ejemplo, en la imputación del crédito fiscal, ¿no? Si se mantiene, por ejemplo, que en el IVA las facturas tienen que ir al mes, si en el caso del ERS IVA las facturas tienen que seguir teniendo una antigüedad no mayor a 120 días, ¿no? En el IUE las facturas tienen que ir a la gestión, si eso se mantiene, no se mantiene. De igual manera, ir viendo respecto, por ejemplo, a telecomunicaciones. Ya, revisen. En telecomunicaciones, en la original no se olviden que podía elegir entre fecha de emisión y fecha de pago, siempre y cuando entre las dos fechas no haya más de 180 días. Con la nueva disposición, ¿se mantiene esto o ya no? Ya, entonces, todos esos aspectos ya a nivel general tenemos que revisar. Ahora, este trabajo que hemos hecho la clase anterior y hoy día, va a ser incorporado a esa tarea, ya es parte de esa tarea, porque lo hemos revisado por su importancia, ¿no? Pero la tarea abarca todos los demás componentes, ¿no? Entonces van a haber deberes formales, plazos, si han cambiado o no han cambiado en las diferentes disposiciones, todo eso, ¿sí? Bien, entonces la tarea del día de mañana es mucho más amplia, ¿no?, que la tarea que hemos realizado y revisado la clase anterior y hoy día. Muy bien. Luego, no se van a extrañar, voy a habilitar ya los trabajos para IVA y T, ¿no? Los trabajos de estudio. Por tanto, este fin de semana estudiamos IVA y T, ¿no? Y durante toda la semana vamos a ir estudiando IVA y T porque ya vamos a hacer práctica. Terminando un ejercicio, ya vamos a dar examen de IVA y T. Ya, entonces, nuestro examen va a estar programado seguramente en unos 2 domingos máximo. ¿Ya? Entonces ya tienen que estudiar este fin de semana y durante toda la semana organizarse para poder ir estudiando la asignatura con anticipación y no estudiar a último momento. Muy bien, jóvenes, quedamos ahí. Que tengan un buen día. Hasta luego.